Su cosa mea. Que el Eterno les bendiga. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro rabo, el doctor Dan Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso del Moré Abraham Jacob y con el permiso de cada uno de ustedes, que la bendición del Altísimo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Vamos a compartir hoy sobre estos días finales de Sukkot. Y antes de iniciar la enseñanza, es importante que cada uno de nosotros podamos entender estos días finales de Sukkot, porque muchas veces hay confusión, ya no sabemos qué hacer, qué se hace, ¿verdad? Entonces es importante tener eso. Por ejemplo, esta noche inicia el séptimo día de Sukkot. ¿Ok? Es el inicio del séptimo día de Sukkot. En otras palabras, del último día de Sukkot. ¿Ok? Inicia esta noche. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿hay que hacer Agdalá o no hay que hacer Agdalá hoy? ¿Ok? Estamos terminando Sukkot, ¿se hace Agdalá hoy? ¿No se hace Agdalá? ¿Cómo es el asunto aquí? ¿Verdad? Entonces es importante que tengamos claridad. Cuando leemos la Torá acerca de la festividad de Sukkot, la Torá nos dice que se celebrará la fiesta de los tabernáculos por 7 días. ¿Ok? Y luego la Torá dice que el primer día será Santa Convocación. En otras palabras, de los 7 días de Sukkot, solamente el primer día es Yom Tov. ¿Ok? Yom Tov. ¿Qué significa el término Yom Tov? Aunque literalmente el término Yom Tov significa día bueno, se utiliza esa expresión para hablar de un día sagrado, de un día festivo. Cuando usted escuche en hebreo Yom Tov, usted tiene que inmediatamente entender día festivo, día sagrado. Eso es un Yom Tov. ¿Ok? Y por lo tanto, de los 7 días de Sukkot, solamente el primero es Yom Tov. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita, aunque vamos a iniciar el séptimo día de Sukkot, es un Chol Hamoed, no es un Yom Tov. Por lo tanto, esta noche usted tiene que hacer Havdalah normalmente, como hace en todos los Shabbat. De despedir Shabbat. ¿Ok? Porque el séptimo día de Sukkot, aunque estamos en Sukkot y es un día festivo, no es un día sagrado en el carácter de un Yom Tov. ¿Está conmigo hasta aquí? Ahora, este séptimo día de Sukkot es conocido como Hoshana Rabbah o la gran salvación. ¿Ok? Así es conocido el séptimo día de Sukkot. Hoshana Rabbah. Porque hay una ceremonia muy bonita que se hacía el séptimo día de Sukkot. Por ejemplo, en el libro de Yohanan, capítulo 8, verso 37, si mal no recuerdo, se habla de que Yeshua estuvo en el último día de Sukkot en el templo. ¿Ok? Hay una ceremonia muy especial. Y ese día es conocido como Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah. Y se hace unas oraciones que son conocidas como Hoshanot. ¿Ok? Hoshanot, sálvanos. Sálvanos. Y se toman las especies en Hoshana Rabbah. Y hay una especie en particular que es el arabá, que no tiene olor ni sabor. ¿Ok? Es una de las especies que no tiene olor ni sabor. Y esa especie se toma en Sukkot
y se golpea contra el piso en el día de Hoshana Rabbah. Se hace una procesión en la sinagoga y se golpea contra el piso el Arabá, ¿ok? Como diciendo, bueno, este que representa el que no tiene Torah ni guarda Torah, que haga Teshuvah, y se golpea con el piso, ¿ok? Esa ramita especial. Y es una ceremonia muy bonita. Pero el hecho de que el séptimo día tenga ese nombre, Hoshana Rabbah, no quiere decir que sea un día Yom Tov. Simplemente es un día especial de los 7 días de Sukkot, donde se hace una ceremonia especial, pero aún así no es un Yom Tov. ¿Ok? No es un Yom Tov. ¿Están conmigo? Ahora, el domingo en la noche, porque Hoshana Rabbah comienza desde hoy en la noche hasta mañana en la noche. ¿Ok? Desde hoy en la noche hasta mañana en la noche. Mañana en la noche, domingo en la noche, inicia otra festividad. Y esa festividad es conocida como Shemini Atzeret, o el octavo día de la retención. ¿Ok? Shemini Atzeret. Y en Shemini Atzeret, que es el octavo día de la retención, hay que hacer Kiddush. ¿Ok? Hay que hacer Kiddush. Usted tiene que preparar sus panes. ¿Ok? Usted tiene que preparar sus panes. Usted tiene que tener su copita de vino. Y tiene que hacer Kiddush y encendido las velas porque es un Yom Tov. ¿Ok? El octavo día es una festividad aparte de Sukkot. ¿Ok? De hecho, en Shemini Atzeret no es un mandamiento habitar en la Sukkah. Aunque no se desarma, la Sukkah está allí, porque está iniciando un día sagrado, terminó Sukkot y inició un día sagrado donde no podemos desarmar la Sukkah. De todos modos, no es una mitzvah habitar en la Sukkah. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, el octavo día de Sukkot, o el octavo día, es una festividad conocida como Shemini Atzeret. Claro, los sabios comparan esto, ¿verdad? Los sabios comparan esto a una fiesta que tuvo un rey con todo su pueblo por 7 días. Está todo el pueblo allí y el rey está haciendo una fiesta con todos sus súbditos. Pero cuando se están acabando los 7 días de fiesta, el rey le dice a su amigo cercano: mira, deja que todos se vayan y quédate tú un día más conmigo, celebrando. ¿Ok? Esta es una fiesta íntima entre tú y yo. Deja que todo el mundo se vaya y quédate un día tú más conmigo celebrando. Eso es Shemini Atzeret. ¿Por qué? Porque como hemos venido hablando, Sukkot tiene provisión para las naciones. Y una vez que se acaba Sukkot, Hashem le dice a Israel: ahora quédate tú un día más aquí conmigo y celebremos tú y yo íntimamente. Eso es Shemini Atzeret. Y proféticamente hablando, mientras que Sukkot representa el reino mesiánico, el Malchut Hashamayim, los 1000 años del reinado del Mesías, Shemini Atzeret representa el mundo venidero, el Olam Jabá, la vida eterna, donde dice el libro de Revelaciones: habrá nuevo cielo y nueva tierra. Eso es Shemini Atzeret, proféticamente hablando. Claro, de eso estaremos hablando en Shemini Atzeret. ¿Ok? Este día lunes tiene que haber servicio de Torah aquí, Shaharí, rezo, porque es un Yom Tov.
¿ok? Y es un día no laborable, es una festividad, ¿ok? Y va a haber este servicio. Pero ¿qué ocurre? Espero que ya me estén llevando el hilo hasta aquí. ¿Verdad? Están conmigo hasta aquí, ¿verdad? Perú Hashem. ¿Qué ocurre? En Israel, Shemini Atzeret no solamente es Shemini Atzeret, sino que también se celebra Simchat Torah, que es el gozo de la Torah. En Israel, Shemini Atzeret y Simchat Torah se celebran el mismo día. En la diáspora, los sabios añadieron un día más. Y en las comunidades judías de la diáspora celebran Shemini Atzeret el domingo en la noche hasta el lunes en la noche, y Simchat Torah lo celebran del lunes en la noche al martes en la noche, en la diáspora. Eso es rabínico, porque los rabinos le añadieron un día más a las festividades en la diáspora, por razones del pasado, creo que la hemos comentado en alguna ocasión, ¿verdad? Porque para señalar los tiempos se tenían que encender fogatas para avisarle a las comunidades fuera de Israel que ya había aparecido la luna nueva, pero los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, como lo dice el Código Real, para confundir a la gente, encendían fogatas antes de tiempo. Y entonces la gente no sabía en la diáspora si la fiesta era hoy o es mañana. Entonces los rabinos dijeron, para la diáspora vamos a añadir un día más. ¿Ok? Y esa costumbre continúa en las comunidades judías. Pero ¿qué ocurre? En nuestras congregaciones que son emergentes, ¿a qué llamamos emergentes? A las congregaciones que están surgiendo con personas que vienen de un trasfondo sin Torah. Porque si tú naciste en un hogar judío, donde toda tu vida te han criado de esta manera, es fácil, ¿verdad? Guardar las cosas. Porque toda tu vida has venido formado en eso, y lo más seguro que desde pequeño tu papá ya te estaba enseñando el negocio para que tú lo heredaras. Recuerden que los judíos son comerciantes, ¿verdad? Y no trabajan para nadie, sino que montan sus propios negocios y pueden guardar bien las cosas. Entonces para ellos es fácil. Pero para muchos de ustedes no. ¿Por qué? Porque guardar un día es difícil. Imagínate guardar 2 días sin tener que trabajarlo. ¿Ok? Se hace difícil para las personas que vienen de una formación que no tienen Torah desde pequeño, ¿verdad? Y tienen un empleo, tienen un trabajo. ¿Ok? No se hace difícil, no se hace fácil guardar 2 días sin trabajar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Celebramos el mismo día de Shemini Atzeret, celebramos Simchat Torah. Entonces, el lunes vamos a celebrar, claro, obviamente yo estoy hablando halágicamente, pero ya después el Moré y la Morá darán los detalles técnicos de cómo se va a hacer la congregación. ¿Ok? Pero el lunes se celebra Shemini Atzeret y se celebra Simchat Torah. Vamos a adoptar como si estuviésemos en Israel, porque se nos hace difícil guardar 2 días. Porque muchos de ustedes tienen empleo, trabajo, y etcétera, etcétera. Y guardar 2 días es difícil. Entonces, ya más o menos saben lo que se hace en estos días últimos de Sukkot. ¿Ok? Para recapitular, hoy en la noche, Hagdalah, porque estamos despidiendo Shabbat. Esta noche inicia el 7º día de Sukkot, que se conoce como Hoshana Rabbah, pero no es un Yom Tov. ¿Ok? No es un Yom Tov como tal.
pero vamos a mecer por última vez las especies y se hace una ceremonia importante golpeando el arabá, ¿verdad? Y se hace una ceremonia muy bonita donde se recitan los oshanot, las oraciones de súplica y de salvación. De hecho, como paréntesis, yo soy de los que creen que ese día, cuando Jesús entró a Jerusalén y la gente comenzó a gritar, Hosana, hijo de David, Hosana, hijo de David, no fue en Pesa, fue en Sucot. Por dos razones particulares. Número uno, tenían lulav, tenían palmas. ¿Y cuándo es la fecha donde nosotros tomamos palmas, la lulav? En Sucot. ¿Está conmigo o está conmigo? En Sucot donde tomamos palmas. Es la lulav. Y lo otro, porque decían, Hoshana ben David. Y esa expresión, Hoshana, es muy característica de Hoshana Rabá. Entonces, ese famoso Domingo de Ramos que celebran los católicos y lo celebran en la Semana Santa, eso está completamente descontextualizado. Claro, la razón es porque se lee el texto, ¿verdad? Y está y el siguiente capítulo te habla de la Pascua y pareciera que fuera en la Pascua, pero de un capítulo a otro pudieron pasar 7 meses, años. En la Biblia tú puedes leer un capítulo y el siguiente capítulo puede ser 10 años después, 30 años después, o al día siguiente. ¿Ok? Entonces, los católicos, al no tener todo este trasfondo cultural, al desconectarse de las raíces hebreas de la fe, establecieron ese Domingo de Ramos, ¿verdad? Pensando que y lo más seguro es que sea una alusión a esta festividad, a Hoshana Rabbah. ¿Por qué? Porque es el día donde se toman palmeras y mañana es el día donde se declaran Hoshanot, que son oraciones de súplica. Pero eso era como paréntesis. ¿Ok? Pero el punto es entonces que, resumiendo, hoy Hagdalah, como todo Shabbat, mañana se hace la ceremonia de las Hoshanot y mañana en la noche, ¿verdad? Mañana en la noche se inicia la festividad de Shemini Atzeret y esa festividad continúa hasta el lunes en la noche, así que el lunes se hace Shaharit y se puede celebrar Simchat Torah, bien sea en la mañana o en la tarde del lunes, se celebra Simchat Torah y gozarnos con la alegría de la Torah, porque volvemos a Bereshit. Terminamos mañana en Shemini Atzeret, mañana no, el lunes leemos Besoja Berajá, la última parashá. Y el rollo es regresado con alegría. Después dan el anuncio. Bueno, hay otra cosa importante que también tenemos que tener en cuenta. Que Yeshua nació en Sucot. Yeshua nació en Sucot y un día de Sucot, puede ser cualquier día, se celebra el natalicio de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. ¿Ok? Y entonces tenemos un día que llamamos Yom Yeshua. Entonces parece que se va a celebrar mañana. De todo modo, después de la enseñanza harán los anuncios. ¿Ok? Cómo se van a hacer las cosas, pero
Si no has celebrado todavía Yom Yeshua, lo puedes celebrar. Lo podemos celebrar mañana. De todos modos, darán los anuncios de Ezra Hashem allá. ¿Ok? Con la ayuda del cielo. Pero bueno, esto es importante para que podamos entender todas estas cosas de este tiempo final de Sukkot. ¿Ok? Y que estemos allí apercibidos. Mañana el rabino en la tarde, él va a conectar, va a hacer una transmisión, va a ser John Yeshua, ¿ok? Y va a ser una transmisión internacional, ¿ok? Que hay que tener eso en cuenta, también que el rabino va a celebrar online, ¿verdad? En este séptimo día de Sukkot va a celebrar online la celebración de Yeshua, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, Baruch Hashem. Yo quiero compartirles hoy con respecto a esta festividad de Sukkot un tema importante que no lo hemos podido tratar bien desde el punto de vista congregacional por el hecho de que no hemos podido reunirnos todos los días de Sukkot, obviamente por razones laborales, pero bueno, hemos visto la foto, hemos visto como allá en Guasimán tienen su Sukkah y celebraron Sukkot, como allá en Caña de Azúcar celebraron también Sukkot ahí en su Sukkah, como ahí en La Mulera celebraron Sukkot, ¿verdad? Y hemos visto que fotos de diferentes Sukkah en diferentes lugares aquí de la ciudad. Y aunque no hemos estado todos reunidos aquí en la congregación, sí hemos estado conectados con la festividad de Sukkot, ¿ok? Hemos estado conectados allí con Sukkot. Y esto es importantísimo, con la ayuda del cielo, ¿ok? Ahí tenemos una casita, no se preocupe. Que celebre su Sukkot allí, ahí va, ¿ok? Entonces, esto es importante con respecto a la festividad de Sukkot. Pero hay un tema importante de Sukkot que quisiera tratar. Y es el tema de los auspicios. ¿Ok? El tema de los auspicios. Ese es mío, ¿viste? Está llamando la atención. ¿Ok? El tema de los auspicios. Según la tradición, cada día de Sukkot vienen ciertos invitados. ¿Ok? Cada día de Sukkot vienen ciertos invitados. ¿Ok? Invitados espirituales importantes, de los cuales tenemos cierta referencia importante de la cual vamos a hacer alusión con la ayuda del cielo en este momento. De hecho, espero que hayan podido ver la película Auspicín. ¿Ya la vieron? ¿Ya? Una belleza esa película. Nos gozamos, nos alegramos mucho con esa hermosa película. Y precisamente detrás de eso está esa tradición de estos auspicios espirituales que vienen a nuestra Sukkah cada día de Sukkot. Y básicamente los auspicios que vienen son los conocidos los pastores de Israel. ¿Ok? Los 7 pastores de Israel. ¿Quiénes son los 7 pastores de Israel? Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moshe, Aarón y Melech David. ¿Okay? Los 7 pastores de Israel. Y cada uno de estos 7 pastores de Israel viene a traernos algo en esta festividad de Sukkot. ¿Ok? Viene a traernos un regalo. De hecho, como paréntesis, cuando Yeshua nació en Sukkot, vinieron unos auspicios trayéndole regalos, obsequios maravillosos, porque habían entendido
que había nacido el rey de Israel. Eran jajamín, eran sabios de Babilonia. Acuérdense que desde los días de Nabucodonosor se estableció una comunidad judía importante en Babel, ¿verdad? Y estos sabios eran discípulos del profeta Daniel. Venían de la escuela de Daniel, Hanabí. Y Daniel le había enseñado los secretos de las constelaciones y cómo iba a aparecer una constelación que anunciaría la venida de Mashiach. Y hay un estudio importante con respecto a eso que en otra ocasión se dará, B'ezrat Hashem. Entonces estos sabios de la escuela de Daniel estaban viendo las constelaciones y cuando vieron esa constelación entendieron que Mashiach había nacido. Y Daniel les había dejado unos tesoros importantes. Y estos tesoros, Daniel se lo dijo, cuando nazca el Mashiach, estos tesoros tendrán que ser llevados a Mashiach. Esos eran los tesoros de Daniel. Acuérdense que Daniel no era cualquier persona. Okay, Daniel fue muy cercano a Nabucodonosor y muy cercano también al rey de Persia. Okay, y Daniel tenía una buena posición importante. Y por lo tanto, Daniel logró acumular unos tesoros para Mashiach. Esos fueron los tesoros que le llegaron a Mashiach. Todo esto por el contexto de los Ushpisim. Los Ushpisim. Entonces, cada uno de estos pastores de Israel vienen a traernos una esencia espiritual. Vienen a traer a nuestra vida un regalo espiritual en este día de Sukkot. Y este regalo espiritual que estos pastores de Israel vienen a traernos es sus atributos. Sus atributos. Porque cada uno de ellos fue capaz de desarrollar una cualidad espiritual. Y esas cualidades espirituales son necesarias que desarrollemos en nuestras vidas. Porque cuando nosotros logramos desarrollar esas cualidades espirituales en nuestras vidas, nosotros estamos logrando emular a Hashem. De hecho, en la Parashá Bereshit, que es la primera Parashá de toda la Torá, que se va a estar estudiando el próximo Shabbat, en la Parashá Bereshit se habla de algo importantísimo. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Y la mayoría de las personas interpretan o entienden que la imagen y la semejanza de Dios que nosotros tenemos es física. Entonces algunos piensan, ay, mire, yo tengo este rostro tan bonito porque fui hecho a imagen de Dios. Pero la tradición judía nos enseña, y la interpretación judía de la escritura nos enseña que Dios no tiene ni aspecto físico ni forma corporal. Dios no tiene ni aspecto físico ni forma corporal. Claro, pero ocurre algo. Ocurre que en una parashá como la que se lee hoy, nos hablan del rostro de Dios, del cual Dios le dice a Moisés, no podrás ver mi rostro, sino que verás mi espalda. Entonces, entendemos, pareciera que Dios tuviese rostro y que Dios tuviese espaldas.
Pero esto es un antropomorfismo, es decir, un lenguaje humano que utiliza la escritura para que nosotros podamos entender de alguna manera al Creador. Cuando aquí Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro, lo que le está pidiendo es, muéstrame toda tu gloria. Eso es lo que le está pidiendo, muéstrame toda tu gloria. Yo quiero contemplar toda tu gloria. Eso es lo que le está pidiendo, no el rostro, porque Dios no tiene rostro. Y cuando Dios le dice, no podrás ver mi rostro, sino que verás mi espalda, lo que está diciendo, tú no puedes ver toda mi gloria, pero te voy a permitir ver, aunque sea una parte de mi gloria, que antropomórficamente se habla como la espalda de Dios. Por lo tanto, la imagen de Dios no es ese bello rostro que tiene, o ese cuerpo que tienes, porque Dios no tiene forma física ni aspecto corporal, por una simple razón. Nuestra forma física nos hace ser seres limitantes. Porque por más grande que sean mis brazos, al ser 2 brazos me limita. Me limita, aunque sean los más grandes. Entonces, precisamente el hombre es un ser limitante debido a ¿qué? A su aspecto físico. Entonces, la imagen y la semejanza que tenemos de Dios no es lo físico, sino lo interno tuyo, lo invisible tuyo. Allí es donde está la imagen de Dios. En ese ser invisible que llamamos alma. Allí está la imagen de Dios. Y por lo tanto, en el alma están las cualidades. Está tu carácter. Eso está en el alma, en ese ser espiritual. En el alma también opera tu intelecto, lo que te permite entender, aprender. Están tus sentimientos también. El alma, que es la parte invisible del ser humano, allí está la imagen de Dios. Pero ¿qué ocurre? Esa imagen de Dios ha sido deteriorada. Ha sido deteriorada. ¿Debido a qué? Al pecado. El pecado ocasiona un deterioro en nuestras almas. Cada vez que cometemos una transgresión, nuestra alma es sensible a eso. Y por lo tanto es deteriorada. Pero cada vez que nos apegamos a la Torá, cada vez que nos unimos a Hashem, logramos restaurar el alma. De allí que dice el salmista, la Torá de Hashem es perfecta, restaura el alma. A través de la Torá, nosotros logramos, ¿qué cosa? Restaurar nuestra alma. Bendito sea Hashem. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, cada uno de estos Ushpisim viene a manifestarnos alguna cualidad que nosotros tenemos que imitar para restaurar la imagen de Dios. Entonces, Abraham Avinu nos muestra una cualidad. ¿Y cuál es la cualidad que nos muestra Abraham Avinu? La bondad. Qué hombre tan bondadoso fue Abraham. Y Abraham manifestó esa bondad de muchísimas maneras.
la hospitalidad, el amor, el servicio, el orar por los que no se lo merecen. Como Abraham oró por Sodoma y Gomorra. Señor, no tendrás misericordia. Y si hay 50 justos allá, destruirás la ciudad. Y intercedía, pero Señor, si hay 10 justos. Todo eso es producto de la bondad de Abraham. ¿Está conmigo o no está conmigo? Abraham viene a enseñarnos la bondad para que nosotros aprendamos de su vida, la imitemos y desarrollemos la bondad. Una persona que no sea bondadosa ha perdido mucho la imagen de Dios. De hecho, creo que una de las cualidades más importantes de la imagen de Dios es la bondad. Si tú no eres bondadoso, has perdido parte de la esencia de Hashem, de su imagen. Tenemos que desarrollar la bondad en nuestras vidas para que esa imagen esté en nosotros. Bueno, Yitzhak viene a mostrarnos también otra cualidad. ¿Y cuál es la cualidad que nos viene a enseñar Isaac? La disciplina. Yitzhak fue un hombre disciplinado. Pero si tú observas la vida de Yitzhak, Yitzhak imitaba a su padre en todas las cosas. Lo imitaba. Yitzhak cavó los mismos pozos que su padre había cavado. De hecho, cuando Yitzhak se encontró en una circunstancia muy parecida a la que su padre se encontró, hizo lo mismo. No, ella es mi hermana, dijo. Ella es mi hermana, le dijo a Abimelech. Como su padre lo había hecho. Y eso nos muestra la disciplina de Yitzhak. Él imitaba, era un verdadero talmid, era un discípulo. Porque un discípulo imita a su maestro. Y por lo tanto, para poder ser discípulo, tenemos que ser disciplinados, porque la disciplina es lo que nos va a ayudar a moldear nuestro carácter para ser como nuestro maestro. ¿Está conmigo o no está conmigo? Jacob viene a mostrarnos otra cualidad, la integridad. Lamentablemente, hay algunos que en los púlpitos dicen que Jacob era un engañador, que era un mentiroso. Jacob es la integridad manifiesta. Era un hombre íntegro, que a pesar de vivir con Labán, se mantuvo íntegro. A pesar de criarse con Esaú, se mantuvo íntegro. Y la Torá nos da testimonio de eso. La Torá nos dice, Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tienda, mientras que Esaú era un hombre de campo, cazador. De hecho, desde el punto de vista de la mentalidad hebrea, la cacería está relacionada con el engaño. Porque un cazador, para lograr agarrar una presa, tiene que engañarla, camuflajearse. Y Esaú era experto en eso. Esaú era el mentiroso. El realmente engañador era Esaú. Y Isaac comía de la cacería de Esaú, es decir, de los engaños. Creía los engaños de su hijo Esaú. Y por eso lo amaba, porque lo tenía engañado. ¿Ok? Pero Jacob era íntegro.
era íntegro, ¿ok? Y por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la vida de Jacob, vamos a aprender acerca de la integridad. Bendito sea Hashem, ya vamos a estudiar el libro de Bereshit y vamos a estudiar acerca de Abraham a más profundidad, acerca de Isaac a más profundidad, acerca de Jacob a más profundidad. Porque cada uno de ellos viene a reflejarnos cualidades importantes para nuestra vida. ¿Está conmigo? Joseph, un hombre extraordinario. De hecho, Joseph es el único patriarca que es conocido como el título Hasadik. En la tradición judía se habla de Joseph, Hasadik, un justo. Y de eso hablaremos con la ayuda del Eterno, de esa ¿qué es un sadik? ¿Y cuáles fueron las cualidades que necesitó desarrollar Joseph para convertirse en un sadik, en un hombre justo? Y Joseph viene a mostrarnos cualidades maravillosas, extraordinarias. Una de ellas, la vinculación. El aprender a ponernos en los zapatos del otro. El aprender a ponernos en los zapatos, el de no juzgar apresuradamente a las personas, porque muchas veces juzgamos apresuradamente. Joseph no. Joseph se tomaba su tiempo para descubrir realmente la esencia de una persona. Y por eso que al final logró hacer un juicio correcto a sus hermanos. Porque vio que ellos habían cambiado. ¿Ok? Moshe, otro de los uspicín que vienen a nuestras vidas para mostrarnos la humildad, para mostrarnos la persistencia, el clamar al Eterno constantemente. Imagínate, si Moshe no fuese persistente, no existiera Israel. Pero Moshe se metió 40 días intercediendo ahí para que Hashem perdonara a Israel, hasta que logró encontrar el perdón con la persistencia. Y hoy, en este sexto día de Sukkot, el invitado es Aarón Jacob. Un hombre de servicio extraordinario. ¿Ah? No, pero en los días Aarón, en las cualidades sí se cambia un poquito, pero en los días de Sukkot, Aarón es y Aarón tenía cualidades impresionantes, manifiestas, maravillosas. ¿Ok? Una entrega, un amor incondicional, un servicio incondicional. Y el séptimo día de Sukkot, David Hamel, el rey David, con cualidades de liderazgo extraordinarias, que llevaron a David Hamel a mostrar ese servicio a Hashem. Y cada una de esas cualidades venimos a desarrollarlas en nuestra vida durante estos días de Sukkot. Y además de esto, en Sukkot tomamos las 4 especies que nos hablan de los 4 tipos de personas que hay en el rebaño de Hashem. Unas son como el etrog, que tienen aroma y sabor. ¿Qué quiere decir eso?
que tienen estudio de Torah y observancia de la Torah. Estudian y observan. ¿Ok? Estudia y observa. Aarón, el etrog. Tenemos la lulav, que la lulav da un fruto muy rico, pero que no tiene olor, que es el dátil. El dátil no tiene olor, pero tiene sabor, que representa el estudio. Tenemos el hadash, que tiene olor, pero que no tiene sabor, que representa el que guarda, pero no estudia. Y finalmente tenemos el arabá, que ni estudia ni guarda, pero que ambos son importantes y ambos tienen que estar bajo la sukkah de Hashem. Cada uno representan allí. Y que si uno falta, no estamos completos. Necesitamos a todos. Porque sin el arabá no podemos vencer las especies. ¿Ok? Y cada una de estas cosas tiene su enseñanza y su manifestación extraordinaria. Y todo esto es su poder. Y cuando logramos desarrollar cada una de estas cosas, logramos manifestar la alegría. La época de nuestra alegría es esto. Esto nos enseña que para que podamos tener alegría verdaderamente, necesitamos transformar nuestro hombre interior. No puede haber alegría. De hecho, no puede haber felicidad en una persona cuando su mundo interior no está completo. Sukkot nos enseña que para que podamos tener verdaderamente felicidad, ¿qué necesitamos? Que nuestro mundo interior esté bien, que podamos manifestar cada una de las cualidades y que podamos tener las características del etrog. Y si no tenemos las características del etrog, tenemos que ser atraídos al etrog para lograr convertirnos en un etrog. Porque la felicidad, la alegría real viene cuando somos transformados internamente en nuestros corazones. Esa es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no la da el dinero, aunque es necesario el dinero. Aprovechando de que estamos recomendando películas, ya vieron Uspicien, ¿verdad? Hay otra película muy bonita que no podemos dejar de ver, aunque no está relacionada con Sukkot, pero una película judía muy hermosa, que es El violinista en el tejado. ¿Y por qué hablo de los violinistas en el tejado? Porque el protagonista en una oportunidad dice, bueno, si el dinero es una maldición, maldíceme y que no me recupere. ¿Okay? Si el dinero es una maldición, maldíceme y que no me recupere. No, el dinero no es una maldición. Lo que es una maldición es el amor al dinero. ¿Okay? El amor al dinero es el principio de todos los males. Eso es malo. Pero el dinero es una bendición de Hashem. De hecho, si tú miras todas las bendiciones que Hashem da, son materiales. Bendito serás en tu ciudad, bendito serás en tu campo. Bendito será la cría de tu vaca. Bendito será el fruto de tu tierra, es decir, lo material. Que cuando una persona prospera, es señal de la bendición de Hashem. Entonces tenemos que prosperar, ¿ok? Para que la bendición de Hashem esté en nuestras vidas.
obviamente estamos en un proceso. Y en ese proceso que venimos acercándonos a la Torá, venimos arrastrando ciertas cosas en nuestra vida, pero llegará el momento cuando lleguemos a la estatura que Hashem. Baruch Hashem, no se asusten por allá, se me cayó el teléfono. Están los de internet y a lo mejor se asustaron, no pasó aquí nada, se cayó fuerte. Pero llegará un momento que la Torá se hará carne en nuestras vidas, que prosperaremos como nuestra alma prospera. Así lo dice Rabino Shaul, yo deseo que tú prosperes, así como prospera tu alma. Estamos en ese proceso. Nuestra alma ahorita está prosperando. Y cuando nuestra alma llegue a la prosperidad que tiene que alcanzar, también prosperaremos en lo material. Bezrat Hashem. Porque la bendición de Hashem es la que enriquece y no añade tristeza. Y digo todo esto porque la verdadera felicidad, la verdadera alegría se alcanza cuando logramos transformar nuestro ser interior. Cuando logramos trabajar nuestro hombre interior, allí logramos realmente alcanzar la felicidad. Permita Hashem que su cosa sea eso. El entendimiento que para poder alcanzar la alegría tenemos que trabajar internamente en cada uno de nosotros. Que no podemos ser igual. Recuérdate que el azúcar representa la presencia de Hashem. Y una persona que está en la presencia de Hashem no puede salir igual. No puede salir igual. Tú no puedes salir igual después de experimentar Sukkot. Sukkot tuvo que trabajar, tuvo que tratar, tuvo que cambiar algo en lo interno tuyo. Porque si no, no es Sukkot. La única manera en que Sukkot manifieste esa alegría verdadera, esa felicidad verdadera, es cuando ha logrado trabajar tu ser interior. Te transformemos. Precisamente en la parashá de hoy se leen ciertos atributos de Hashem que tenemos que tomar en nuestras vidas. Voy a leer algunos. Algunos de estos atributos de Hashem. Imagínate, uno de los atributos de Hashem dice que Él es tardo para la ira. ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos tardos para la ira o somos rápidos para la ira? Si te estás airando rápido, estás perdiendo un atributo de Hashem. Porque Hashem es lento, tardo para airarse. Imagínate que Hashem se airara fácilmente como nos airamos nosotros. Ya el mundo no existiera. Entonces, si quieres ser imagen de Dios, comencemos a controlar la ira. Comencemos a controlar la ira. Y cuando tú comiences a controlar la ira, estarás transformando tu ser interior. Estarás transformando tu ser interior y te permitirá alcanzar la felicidad de una manera más fácil. Porque no te vas a irar fácilmente. Otro atributo. Dice, es grande en misericordia. ¿Somos grandes en misericordia nosotros? Otro atributo. Perdona la iniquidad. ¿Tú perdonas? Mira, hay gente que tiene una yuca.
de hace 30 años. No es que hace 10 años me hiciste esto. ¿Ah? Ah, bueno, para los que... Una amargura, una herida. Entonces me acercó el zoom de la cámara y bueno, alejando un poquito que tengo la cámara en el rostro. Bueno, eso fue producto de la caída del teléfono. Pero hay gente que tiene una amargura, una ira por algo que te hicieron hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años. Señores, ya pasó Yom Kippur, perdona. Hay que decirlo así. Perdona de una vez por todas. Suelta eso. Cuando tú logras perdonar, te liberas y crece espiritualmente. Vamos a ver si así logramos alejarlo un poquito. Y uno de los atributos de Hashem es perdonar la iniquidad. Imagínate. Si Hashem perdona todas tus iniquidades, tú también eres capaz de perdonar. Y no solamente a otros, sino que muchas veces tenemos que aprender a perdonarnos. A veces no crecemos porque no nos hemos perdonado a nosotros mismos. No es que yo hice esto, estoy ahí machacándome y no avanzo porque no me perdono. Entonces, ¿cuántos queremos ser felices? ¿Cuántos queremos la alegría de Sukkot? Bueno, comencemos permitiendo que la presencia de Hashem representado en la Sukkah nos cambie, nos transforme. ¿Y en qué nos tiene que cambiar? En esas cualidades, en esos atributos. Seamos tardos para la ira. Seamos grandes en misericordia. Seamos perdonadores. Seamos bondadosos como lo fue Abraham. Seamos disciplinados como lo fue Isaac. Ejerzamos liderazgo como lo ejerció David. Desarrollemos esas cualidades. Y especialmente convirtámonos en un etrog. Donde tengamos Torah, estudiemos Torah y vivamos Torah. Porque la Torah es para vivirla y para ponerla en obra. Si hacemos todas estas cosas, el gozo de Sukkot será una experiencia que va a trascender más allá de Sukkot. Hashem nos ayude. Que el Eterno nos bendiga. Que la Torah de Hashem esté en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y que el gozo de Sukkot sea nuestra fortaleza. Shabbat Shalom. Besukot Sameach. Adiós.